Hoy vamos a avanzar, la anterior clase avanzamos sobre aminoácidos, ¿no es cierto? Los aminoácidos forman parte de las proteínas. Las proteínas son elementos muy importantes dentro del organismo porque forman parte de la estructura mismo del organismo. Ustedes saben que todo nuestro cuerpo está formado por células, el pelo, la piel, los órganos, la sangre, los huesos, todo está formado por células. Estas células tienen un gran componente de proteínas. Las proteínas son macromoléculas conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esa es su composición. Algunas de ellas además contienen azufre, fósforo, hierro, otros elementos que adicionales también que pueden contener, ¿no? Dentro de su estructura, las proteínas tienen carbono, tiene un extremo amino y un extremo carboxilo y además tienen una cadena terminal R y al otro lado un hidrógeno. Esta es la composición. Este es un aminoácido que ya lo estudiamos en la anterior clase, ¿no? Las proteínas son la unión de estos aminoácidos, se van uniendo a través del grupo carboxilo de esta parte terminal, se unen con el grupo amino de otro aminoácido. Y ahí van conformando, uniéndose ellos y conformando lo que son las proteínas. Miren, aquí el grupo carboxilo se une al grupo amino del otro aminoácido. Este grupo carboxilo se va a unir al grupo amino de otro aminoácido y una cadena de más de 50 aminoácidos conforman las proteínas. Por eso es que las proteínas son cadenas largas de muy difícil digestión, ¿no? Nos cuesta más digerir porque hay que romper esas cadenas para que puedan ser asimiladas dentro del organismo, ¿no? Eh, Ahí tienen la estructura, por ejemplo, de lo que hablábamos hace rato, un extremo amino y un extremo carboxilo, un extremo terminal carboxilo. Nosotros podemos hablar dentro de las proteínas de un péptido cuando es la unión baja de aminoácidos. Hablamos de un oligopéptido cuando está conformada por menos de 10 aminoácidos. Hablamos de polipéptido cuando la unión de aminoácidos es mayor a 10. Y hablamos de proteínas cuando tenemos la unión de más de 50 aminoácidos. Ahí nosotros decimos son proteínas, ¿no? Ellas van a cumplir diferentes funciones dentro de la célula de los seres vivos porque les decía yo que conformaban parte de la estructura mismo de la composición del cuerpo humano. Está en los músculos, en los tendones, en la piel, en las uñas, en el pelo, los órganos que tenemos están conformados por proteínas, los huesos están conformados por proteínas, ¿no? Pero también además en los animales, por ejemplo, las plumas, ¿no? Están compuestas de proteínas, ¿no? Son proteínas. Entonces ellas van a cumplir una función en el organismo, ¿no es cierto? Cumplen función metabólica porque van a ayudar al metabolismo, a la digestión de los alimentos, como por ejemplo las enzimas que tienen naturaleza proteica. Las enzimas son las encargadas de romper las cadenas de las proteínas, son las tijeritas que rompen las cadenas de proteínas para ser más fácilmente asimiladas por la célula, ¿no? También cumplen funciones de transportes, transportan oxígeno, por ejemplo, como la hemoglobina en la sangre va a transportar oxígeno a los diferentes tejidos, ¿no es cierto? Transportan grasa a través también de la sangre, ¿no? Inactivan algunos componentes tóxicos, actúan como elementos de defensa, como los anticuerpos, entonces ella tiene muchas funciones dentro del organismo. Yo les hice este cuadrito para que ustedes vean cómo las proteínas actúan a nivel del organismo, ¿no? Miren, la célula
la pared de la célula, este es un pedacito de la pared celular. Ven aquí un pintadito celeste, esos son puentes que atraviesan la pared celular. Estas proteínas, estos puentes, están conformados de proteínas. Ese puente es el que permite ingresar nutrientes a la célula y salir los desechos de la célula. Pues esos son de naturaleza proteica. El núcleo de la célula, donde se hace la combinación de DNA y se hace la transferencia genética, donde está la información genética, es de naturaleza proteica, son aminoácidos, secuencias de aminoácidos que se unen y forman una doble hélice y son los que transmiten la herencia genética, ¿no? También tenemos las apolipoproteínas que forman parte de las lipoproteínas. En los glóbulos rojos tenemos hemoglobina, que es una proteína que se encarga de transportar el oxígeno en la sangre a los tejidos. Tenemos los linfocitos, que son los productores de anticuerpos o inmunoglobulinas, que son elementos de defensa. Tenemos albúmina, la transferrina, que también son proteínas que están en la sangre, ¿no? En el páncreas se forman algunas hormonas como la insulina, que es la que se encarga de empujar el azúcar que circula en la sangre para que entre dentro de la célula. El azúcar, cuando no entra dentro de la célula, ¿qué es lo que ocurre? Sigue circulando en la sangre y se convierte en tóxica, ¿sí? Por eso es que cuando no hay insulina, no se abre la célula, no penetra el azúcar dentro de la célula, porque tiene que entrar dentro de la célula para darle energía a la célula para que pueda cumplir su función. Cuando no lo hace, porque no hay insulina, el azúcar sigue circulando en la sangre y se convierte en tóxica. Si hago una determinación de sangre de ese paciente con baja cantidad de insulina, voy a encontrar valores elevados de azúcar en la sangre, ¿no? Miren qué importante es, ¿no? Entonces esa hormona la insulina es de naturaleza proteica, ¿no? Y así puedo ir hablando, por ejemplo, los huesos tienen naturaleza proteica, ¿no es cierto? Son proteínas conformadas unidas a fósforo, forman la estructura de los huesos. Los músculos también están formados por proteínas, el tejido, pero además hay proteínas que cumplen función de contraer y estirar el músculo. También tienen naturaleza proteica, ¿no? También les hablaba hace rato de que el genoma, ¿no? El núcleo de la célula, el que hace la transferencia genética, son hélices de aminoácidos que se van uniendo y forman un doble hélice y es el que nos da la información genética. Es más, en base a esto, a esta composición, se hace la prueba de paternidad, se saca una muestra del papá, una muestra del hijo que están queriendo negar, están listos los varones ahora que se quieren negar un bebé. Se hace la secuencia del núcleo de esa célula y ¿qué pasa? Esta secuencia es exactamente igual, 99.9% de similitud entre el papá y el hijo, ¿no? Son secuencias que van alanina, guanina, citosina, uracilo, cada uno tiene una secuencia específica, exactamente igual. Entonces hacen la secuencia del hijo y dice adenina, guanina, citosilo, uracilo, exactamente igual. Aquí no fui yo, estaba borracho, me dormí, nada. Hacen una corrida de secuencia genética y usted tiene la prueba de que él fue el papá, ¿no? Gracias a esto, porque ese es el código genético que transmitimos a los hijos, ¿no? Entonces, hace rato hablábamos de que las proteínas estaban formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero además tienen fósforo y azufre. Todas las biomoléculas, lípidos, hidratos de carbono y proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. La diferencia con las proteínas es que las proteínas tienen además nitrógeno, ¿ya?
Esa es la diferencia en el esqueleto químico de estas proteínas. También podemos encontrar en las proteínas combinadas con hierro, cobre, magnesio, yodo, pero en menor proporción, ¿no? Ahí tienen ustedes una estructura, por ejemplo, de las proteínas donde están unidos diferentes aminoácidos, ¿no? Van enmarañando y ellas van a tener diferentes estructuras, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de proteínas que son la unión de aminoácidos. Cuando solamente esa proteína está conformada por aminoácidos, hablamos de holoproteínas. Cuando además tiene otros componentes, por ejemplo, la unión de un lípido con proteína, de un glúcido con proteína, estamos hablando de heteroproteínas, ¿ya? Dentro de las clasificación, entonces decíamos, hay las holoproteínas y las heteroproteínas. Dentro de las holoproteínas, que hemos dicho que solamente están conformados por aminoácidos, tenemos las fibrosas, como por ejemplo el colágeno, queratina, elastina y fibroína, ¿no? Que están en el tejido. Las globulares, que están en el torrente circulatorio, como las albúminas, ovoalbúmina, ceroalbúmina, lactoalbúmina en la leche, ¿no es cierto? Que está las globulinas, alfa, beta y gamma, las histonas y las enzimas, ¿no? Son de naturaleza holoproteica. Tenemos las heteroproteínas, como por ejemplo las glucoproteínas, glúcido más proteína, y las tenemos estas. Las fosfoproteínas, que son fósforo más proteína, que tenemos estas. Y las lipoproteínas, que son lípido más proteínas, que tenemos HDL, LDH, que está en la sangre, y las cromoproteínas que están en la sangre, ¿no? Hemoglobina, hemocianina, citocromos, y esos son de naturaleza heteroproteica, ¿no? Entonces, estas proteínas van a cumplir diferentes funciones en el organismo. Regulan la expresión genética, DNA y ARN. Están en la sangre, como por ejemplo la hemoglobina, algunas actúan como reguladoras, como la insulina, que regula el ingreso de sangre, otras apoyan a la contracción y movimiento muscular, otras actúan como enzimas, ayudando en la digestión en el organismo, ¿no? Y otras actúan como defensivas, ¿no? Reguladoras, transportadoras, defensoras y estructurales, ¿no? Y ahí tienen los ejemplos. Dentro de esas funciones hemos dicho que tienen función de inmunoglobulinas, quiere decir de defensa, son los anticuerpos que se forman para neutralizar la acción de un antígeno cuando invade un antígeno dentro del organismo. ¿Qué es un antígeno? Es una bacteria, un virus. Cuando ingresa dentro del organismo, el organismo forma defensas, como son los anticuerpos, que van, agarran, son específicos para ese antígeno, agarran al antígeno, se lo llevan al elemento de defensa como los leucocitos, y ellos lo engloban, lo destruyen y lo eliminan, ¿sí? Esos anticuerpos que van a ir a atrapar al antígeno o al virus, bacteria, es de naturaleza proteica, por eso decimos que tienen actividad defensiva como anticuerpos, ¿no? También son reguladoras, como por ejemplo la hemoglobina, las proteínas plasmáticas, las hormonas que van a cumplir función reguladora, ¿no? Los jugos digestivos, las enzimas, las vitaminas, van a producir reacciones químicas en el organismo dentro del proceso metabólico, ¿no? Por ejemplo, la insulina, miren, les puse acá un ejemplo. Les decía yo que la insulina es la que abre la puertita de la célula para que el azúcar ingrese, para que la glucosa ingrese dentro de la célula y la célula tenga que necesita hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, nosotros? Yo para poder hablar aquí he tenido que desayunar, ¿no es cierto? Los que se están durmiendo, me doy cuenta que no desayunaron, se levantaron y directo prendieron su aparato y no desayunaron. ¿Por qué? Porque la energía para mantenernos despiertos, para hablar, para caminar, nos dan los hidratos de carbono, son los primeros elementos de energía, ¿sí? Para que ellos puedan ingresar dentro de la célula y darnos los ATPs,
Esta señora, la insulina, esta hormona, es la que abre la puertita para que ésta se entre. Cuando no hay producción de insulina o la insulina es baja, el azúcar sigue rondando en la célula, en el torrente circulatorio y no penetra dentro de la célula. Por eso es que los pacientes, por ejemplo, diabéticos, tienen letargo, cansancio, porque no están obteniendo la energía para poder trabajar, para poder tener su actividad, ¿no es cierto? Las células no están teniendo energía para poder realizar todos sus procesos fisiológicos, ¿no? Entonces, esa insulina es de naturaleza proteica, ¿no? Cuando el azúcar, no hay insulina y el azúcar sigue circulando en la sangre, se vuelve tóxico y peligrosa para el paciente, ¿no? También tienen función de enzimas. Las enzimas son mediadoras, son biocatalizadores, quiere decir aceleradores de reacción. Hace que las reacciones sean más rápidas. Por ejemplo, nosotros tenemos enzimas dentro de nuestro organismo que ayudan al proceso digestivo. Si yo me como un churrasco hoy día y si no hubieran las enzimas, tardaría una semana, 2 semanas, 3 semanas en metabolizar. Y hasta eso mi organismo, mis células que diario se regeneran, no podrían regenerar si empieza un colapso en el organismo, ¿verdad? Entonces las enzimas son las que hacen que se corten esas cadenas y que nosotros podamos asimilar esos aminoácidos dentro de la célula que van a servir para regenerar la pared celular, para formar el DNA, regenerar el núcleo de la célula, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, las enzimas son activadores, son aceleradores, ¿sí? Son aceleradores. ¿Forman parte del producto final? No forman parte del producto final. Son las que empujan, pero la acción final no forman parte del producto final. Siempre en clase les pongo este ejemplo. Tiro un marcador al suelo, lo lanzo al suelo y le digo a su compañera, páseme ese marcador. Y ella va, yo empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Hasta que me entrega el marcador, ¿no? Vuelvo a hacer la acción. Tiro el marcador, le agarro la mano y rápido la llevo, la empujo a que alce el marcador y cuento 1, 2, en 3 ya me entrega el marcador. Yo fui la enzima, ¿sí? Porque la empujé. ¿Formé parte del producto final? No formé. Yo no alcé el marcador, yo no traje el marcador. ¿Quién lo hizo? Su compañero, ¿no? Pero quien la empujó a acelerar la acción fue yo, que era la enzima. ¿Me entiende? Esa función cumple la enzima. Son biocatalizadores, aceleradores de reacción. Por ejemplo, en los músculos tenemos nosotros la actina, ¿no es cierto? Y la miosina que es la enzima que va a actuar miren el cuadrito que les puse ahí, es la encargada de relajar y soltar el músculo, relajar y soltar el músculo. Tienen una acción en el organismo, ¿no? Cumplen función amortiguadora porque mantienen el pH interno y el equilibrio osmótico, ¿no es cierto? Entonces tienen una función homeostática. Es importante mantener el pH interno porque si el pH del organismo se eleva décimas, puede venir un colapso fisiológico, ¿no? Un infarto de miocardio, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, También tienen función de resistencia o función estructural. Por ejemplo, el colágeno es componente del tejido. En una piel joven nosotros tenemos una gran cantidad de colágeno, que es el que mantiene la piel joven, tersa. Ya van pasando los años, empiezan a aparecer las arruguitas y la piel empieza a arrugarse, ¿no? Tienen función estructural porque forman parte del núcleo de la célula, es los puentes que están en la pared celular, y la salida de los desechos del organismo. Tienen función en el buen pronóstico que las proteínas aporten energía. La energía del organismo la debe tener del hidrato de carbono, que se puede acumular, almacenar
de los lípidos que se puede acumular y almacenar. La primer fuente de energía es los hidratos lípidos y la última debe ser las proteínas. ¿Qué pasa? Las proteínas no se almacenan en gran cantidad, están como reserva, pero no se almacenan. Nosotros comemos, asimilamos lo que necesitamos y el resto se descarta, se desecha, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona entra a una huelga de hambre? No come nada, ¿no es cierto? Solo toman líquido. La reserva que puede haber tenido de hidratos de carbono, de azúcares, que estaban como glucógeno, ese va saliendo, se almacena en el hígado y en los músculos y se convierte en azúcar ese glucógeno. Pero conforme van pasando los días y no va comiendo, se acaba esa reserva, ¿no? Van los lípidos y vamos al quinto día de huelga de hambre, esa persona tiene sueño, letargia, ¿no? Y empiezan a salir las proteínas para aportar energía, porque esa persona necesita seguir respirando, hablando, ¿verdad? Y ese es un mal pronóstico, porque les decía yo que las proteínas no se almacenan, las proteínas están en la estructura de las células. Y si empieza a salir energía de las proteínas, quiere decir que las proteínas están siendo sacadas de la célula, de la pared celular, del núcleo, y al salir se empieza a destruir la célula. Por eso que las personas que hacen huelga de hambre salen con problemas renales, con problemas, está empezando a ser destruido porque está saliendo proteínas para aportar energía. ¿Me entiende? ¿Se Sí, entiende? licenciada. ¿Sí? Muy Ya, bien. Entonces, fíjense ustedes cuán importante es esto, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos un aporte diario de proteínas porque nuestras células diario se regeneran, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ovoalbúmina, que está en la clara del huevo, la lactoalbúmina, que está en la leche, la ordeína, que está en la reserva, ¿no es cierto? Que son proteínas, ¿no? Son proteínas de reserva. Ustedes han pensado por qué el pollito, a ver, nosotros, la mamá nos alimenta y nos vamos formando en el vientre de la madre, ¿verdad? Pero los pollitos, la mamá pone el huevo y sale. El único que hace es darle calor de huevo que tiene proteínas, tiene la yema, que también tiene lípidos y algunos otros elementos, ¿no? Y tiene oxígeno, porque ustedes se han fijado que en una parte, si ustedes abren un extremo del huevo, tiene una telita y hay un espacio, ¿verdad? ¿verdad? Para que el bebé pueda, para el pollito pueda tener oxígeno dentro del huevito, ¿no? Entonces tiene todos los elementos para que el embrión se vaya formando y una vez que se forma, ¡trum!, se rompe el cascarón y nace el pollito, ¿no? Porque ahí tienen el huevo todos los elementos que necesita para formarse. ¿O no han pensado ustedes cómo es que se forman los huesitos, las plumas, la carnecita del pollito? Es porque tiene todos los elementos en la clara y en la yema de huevo, ¿no? Les decía yo que ellas también cumplían función de transporte, como la hemoglobina y la mioglobina, ¿no es cierto? Que son proteínas que van a transportar oxígeno de citocromos que transportan electrones, que son los encargados de mantener el gradiente electrónico dentro en la pared celular, tanto adentro como afuera. Nunca pensaron ustedes por qué no se desinfla la célula por pasa con deshidratación. Cuando hay deshidratación, perdemos líquido, perdemos electrolitos como el sodio, el potasio, y la célula se vacía, pierde líquido y se destruye la célula.
Por eso es cuando hay un proceso infeccioso, con diarrea, vómito, lo primero que tenemos que hacer es rehidratar al paciente, como hemos visto en el tema de deshidratación, ¿verdad? Es para mantener este equilibrio electrolítico. ¿Quiénes son los encargados de mantener esto? Los citocromas. Mantienen el gradiente de electrones, ¿no? Que también tiene naturaleza proteica, ¿no? Entonces, las proteínas tienen diferentes niveles. Tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Una estructura primaria son cadenas simples, lineales de secuencia de aminoácidos, ¿no? Las de cadena secundaria es cuando los aminoácidos tienen una secuencia, pero que interactúan entre ellos a través de enlaces de hidrógeno y van haciendo una hélice. Los de estructura terciaria, aquí ocurren atracciones dentro del hélice, ¿no es cierto? Y van plegándose mucho más, van haciendo otro tipo de enlaces más. Y la cuaternaria, donde hay más de varias cadenas de aminoácidos que se unen por enlaces, ¿no? En su estructura. Tenemos las proteínas fibrosas y globulares, que entre ellas tenemos las proteínas, por ejemplo, fibrosas, que se van ordenando formando filamentos, ¿no es cierto? Y ellas tienen la característica que son insolubles en el agua, tienen un alto contenido de aminoácidos que son hidrófobos y que cumplen función estructural, ¿no? Los músculos están formados por este tipo de proteínas, ¿no? Tenemos también otras proteínas de origen biológico, como la queratina, que está localizada en el pelo, en las uñas, en las plumas, en las escamas, en los cuernos de los animales, la capa externa de la piel formada por queratina, ¿no? Es la que le da resistencia, dureza a estos tejidos, ¿no? Tenemos el colágeno, que los tendones, cartílagos, la matriz ósea, la córnea, está conformada por colágeno. Tenemos la elastina, que también está en el tejido conjuntivo y que posee elasticidad y le da la capacidad de estirarse, ¿no es cierto?, al tejido conjuntivo. La fibroína, que lo encontramos en la seda, que producen los gusanos de seda, en las telarañas también la encontramos, ¿no? Y tenemos las proteínas globulares como la mioglobina, los citocromos, la ribonucleasa y las lisocinas, ¿no? Que también son proteínas de tipo globular, ¿no? Ahora, las proteínas pueden desnaturalizarse. ¿Qué quiere decir? Que pueden romper, soltarse los enlaces que tienen entre sus cadenas. Esta desnaturalización puede producirse por efectos físicos y por efectos químicos. Por ejemplo, la temperatura, elevar la temperatura desnaturaliza una proteína. Extremos de pH, muy ácido, muy alcalino, acción de disolventes orgánicos, es una desnaturalización química, por ejemplo, por disolventes inorgánicos, por la acción de los detergentes, también desnaturalizan las proteínas, ¿no? El ejemplo claro es un huevo. Ustedes lo colocan al sartén, la proteína está líquida, pero cuando entra al sartén y por la elevación de temperatura, el huevo se vuelve sólido, ¿verdad? ¿Qué produce? Esta era la proteína del huevo, se rompe los enlaces y se convierte en una proteína insoluble, se desnaturaliza, se rompe las cadenas del ligazón de las proteínas, ¿no? En el plasma nosotros tenemos, en el plasma sanguíneo tenemos también proteínas, ¿no? En el humano el 6.5 a 8% está conformado por diferentes proteínas, pero también tenemos proteínas residuales. Esas proteínas residuales
son aquellas que no se absorbieron y que las eliminamos luego a través de la orina, como la urea, ¿no es cierto?, que es eliminada a través de la orina, la creatinina, el ácido úrico, que eliminamos a través de la orina, ¿no? Entonces, estas proteínas plasmáticas van a cumplir una función. Tenemos el fibrinógeno, por ejemplo, que se forma en el hígado y que juega un papel importante en la coagulación de la sangre, ¿no? Forma un papel importante en la coagulación de la sangre porque, esperan un segundo, por favor. Fibrinógeno que se forma en el hígado y que es el encargado de darle la viscosidad a la sangre. Tenemos la albúmina, ¿no?, que tiene peso molecular bajo y que se forma también en el hígado, pero que se encuentra también, aunque en menor cantidad, en otros tejidos, ¿no? A ver, tenemos las globulinas, ¿no?, que también son producidas en el hígado y en los linfocitos, y que tenemos tres tipos de inmunoglobulinas. Las alfa, ¿no?, que son transportadoras del angiotensinógeno, que es el que mantiene la presión sanguínea en el organismo. Tenemos también que son transportadoras de vitaminas. Las beta-globulinas, que son de origen lipoproteico, quiere decir un lípido más una proteína, que donde tenemos las transferrina, que son transportadoras también de vitaminas y de hormonas dentro del torrente circulatorio. Y las gamma-globulinas, que son las proteínas, ¿no?, que son producidas por los linfocitos y son los elementos de defensa que tenemos dentro del organismo, ¿no? Entonces, las proteínas no solo están en el plasma, también están en la pared celular, ¿no?, atravesando la pared celular que ya hablamos hace rato. Y bueno, ellas tienen un papel importante en el metabolismo porque ya hemos visto de que las enzimas que ayudan a metabolizar al metabolismo son de naturaleza prominar la dirección del flujo de agua entre el plasma y el líquido intersticial y por lo tanto mantienen la presión coloido-osmótica, ¿no? Hemos dicho que son transportadores de electrones que mantienen la tonicidad de la célula. Son las que mantienen la viscosidad también de la sangre, ¿no es cierto?, a través de algunas proteínas como el fibrinógeno que tenemos, que mantienen esa viscosidad, ¿no? Regulan el pH de la sangre también. También habíamos hablado que transportan sustancias que van ligadas a las proteínas, ¿no? Hemos hablado de eso. Muy bien. También las proteínas intervienen en la coagulación de la sangre. Tenemos proteínas, plaquetas, que tienen composición proteica, y por último el trombo que se forma en el tema de la coagulación. ¿Qué pasa cuando me escuchan, jóvenes? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Un poquito entrecortado, pero se escucha. Un ratito, voy a cerrar la cámara para tener mejor audio, ¿ya? No sé por qué, pero está tan mal está muy mal el internet, se entrecorta mucho. ¿Qué pasa cuando, me escuchan, no? Cuando Sí. tenemos una herida, se rompe el capilar y hay eliminación de sangre, se lesiona el vaso, se daña. Entonces, ¿qué hace? Como elemento de defensa se activa la cascada de la coagulación, ¿no? El vaso sanguíneo se contrae, salen las plaquetas, los eritrocitos y se forma un coágulo, una red de fibrina taponando y evitando el proceso de que nosotros tengamos pérdida de sangre por una hemorragia. Eso es, se activa la cascada de la coagulación con todos los elementos que componen la coagulación, ¿no?
Entonces, en ese proceso, cuando hay un rompimiento, ¿no es cierto? La pared del vaso sanguíneo ha sido roto, se contrae, salen los eritrocitos, plaquetas, glóbulos blancos, y el fibrinógeno es convertido en fibrina, hace como una red y tapona y evita la pérdida de sangre, ¿no? Ese proceso de coagulación se puede dar por dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿no? La vía extrínseca es más corta, se activa directamente. Un ratito. Hola, buen día. La intrínseca es más corta, directamente se activa en el factor 7, ¿no? Y de ahí pasa a la vía común de ambas vías, que es el 10, se segrega la protrombina, se convierte en trombina, fibrinógeno, convierte en fibrina y se forma el tapón, ¿no? Y la vía intrínseca empieza desde el factor 12, el factor 12 activado, 11 activado, ¿no es cierto? El 9, y de ahí va a la vía común y se forma el taponamiento de la fibrina, que es el proceso de coagulación, ¿no? Entonces, todos esos son los factores de la coagulación, ¿no? Que se van activando en el proceso de la coagulación y que se forma como final, esos son todos los elementos que intervienen en el proceso de coagulación, ¿ya? Cuando se activa la cascada de coagulación. Ahí les puse un video para que puedan verlo, luego ya ustedes. ¿Cuáles son las fuentes de alimentación de las proteínas? Tenemos de origen animal, está la carne, el huevo, la leche, ¿no? El queso, todos los derivados de los lácteos son ricos en proteínas. Y también tenemos los vegetales como, la cebada, el trigo, los frijoles, la soya, ¿no? Y que tienen también gran aporte de proteína, pero el mayor valor biológico proteico les da los alimentos de origen animal. Tiene mayor valor biológico que los alimentos de origen vegetal, ¿no? Son donde encontramos nosotros todos los proteínas, ¿no? En el proceso digestivo de las proteínas, aquí vamos a quedar ya en digestión de proteínas, por favor. Les voy a escribir por el WhatsApp para decirles, vamos a hacer exposición la otra clase. ¿Ya? Tenemos un tema de exposición. Les voy a escribir en el WhatsApp quienes van a exponer la próxima clase y el tema que tienen que exponer, por favor, ¿ya? Ya, doctora, está bien. Ya, doctora. Ya, Luisa, gracias. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. No. ¿No? No. Muy bien, me hacen recuerdo que quedamos en digestión de